23 provincias y Capital Federal. Un especialista por cada distrito. Bienvenidos a Provincias en Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Provincias en Acción. Hoy tenemos el 5º episodio después de un tiempo de no haber subido entrevistas en el que vamos a hablar de la provincia de San Luis. Específicamente vamos a estar tocando el tema de los incendios forestales. Para eso entrevistamos a Daniel Berro, que es el director de biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Gobernación Provincial. Vamos a hablar sobre las más de 70.000 hectáreas que San Luis perdió lamentablemente este año por los incendios forestales, de acuerdo con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividad Espacial, y de la respuesta que dio el Estado provincial a esta situación. Lo vemos. Bueno, nosotros en realidad arrancamos en el mes de septiembre, de octubre, noviembre, perdón, aproximadamente, con algunos focos en el centro de la provincia, en el departamento San Martín. Una de las características, mejor dicho, el dato que tenemos para identificar el inicio es que en la mitad de los incendios, con los bomberos ya trabajando junto a los brigadistas ahí en el lugar, descubrían a la vera de las rutas, en las banquinas, inicios de incendio. Por lo cual daba la pauta de que probablemente eran incendios intencionales. Lo más devastador fue ahí en el centro de la provincia, porque después tuvimos un gran incendio también, cerca de 800 y algo de hectáreas, en el departamento Junín, al norte de la provincia. Eso para los que nos van a escuchar después, es cerca de la localidad de Merlo, de la villa de Merlo. Pero ahí se quemaron lugares más urbanizados, como barrios privados y loteos, por lo que el daño al bosque principalmente no fue tan grave, pero sí hubo daños materiales. Se quemaron 3 casas y algunas otras propiedades rurales de la zona. Y otro incendio, un tercero, al mismo tiempo también, fue en el sur de la provincia. Ahí se quemaron un poco más de 6.000 hectáreas, pero hay mucho pastizal, por lo que el daño fue más que nada material en términos de alambrados y lamentablemente algún que otro animal, pero fue mucho más chico que en el centro, que se quemaron cerca de 50.000 hectáreas, que eso es el departamento San Martín que te decía, donde hubo mucho daño en animales, en campos y en bosque. Pero bueno, la verdad que un par de meses antes se había firmado un decreto de creación de un equipo de intervención para emergencias, iniciado esto, motivado por el Ministerio de Seguridad, en el cual intervienen todas las áreas gubernamentales, como por supuesto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero también el Ministerio de Salud, Vialidad Provincial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ellos tienen muchos avances en términos de parámetros de clima, así que también hacen una fuerte asistencia importante en el combate. Y también tuvimos la colaboración muy importante del Plan Nacional de Manejo de Fuego, que tiene una base acá en el aeropuerto del Conlara, muy cerquita del primer incendio que te narré en el departamento Junín. Así que bueno, no fue la intervención como esperábamos de ellos por las condiciones climáticas, pero en varias oportunidades intervinieron con aviones hidrantes, así que
Fue todo un trabajo en conjunto, coordinado, y la verdad que exitoso porque en una semana, 15 días se pudo controlar, eh, habida cuenta de la dimensión, ¿no? Hablamos de una cantidad de hectáreas muy importante, pero bueno, en definitiva hubo una buena y eficaz eh, intervención de este equipo de brigadistas y de colaboradores entre todos los ministerios y el Plan Nacional de Manejo de Fuego, que resultó en el lamentable resultado en la cantidad de hectáreas. Pero bueno, fue muy buena la intervención y Me mencionaste que, bueno, había fuego en los cordones, ¿no? De las rutas, que eso se presumía que era intencional. en las ¿Esto banquinas, sucedió sí. en todos los fuegos o solo en el centro, donde había bosque nativo? Solo se identificó en el centro, en el departamento de San Martín, donde había bosque. Solo se identificó, se pudo advertir ahí. En los otros incendios, eh, suponemos que en el sur ha sido por propietarios de campos que querrían hacer incendios sin control, mejor dicho, sin autorizaciones, lo que denominamos las quemas programadas, y sin autorizaciones implica sin asistencia en caso de desborde o desmadre. Entonces, eh, en, interpretamos que ha sido eso algún propietario del campo o varios que han querido quemar y bueno, se le ha ido de las manos. En el centro tuvimos este antecedente de observar el inicio de los focos de incendio a la vera de las rutas, y en el norte no tuvimos, hubo dos detenidos por una denuncia de un vecino que observó que en un campo particular arrancaron el incendio, pero bueno, tuvieron presos los señores estos, y después la verdad que no sé exactamente cómo siguió el proceso, pero entiendo que fue liberado por, por falta de mérito, pero no estoy seguro tampoco, no me quiero inmiscuir en temas judiciales porque los desconozco. Sí, sí, sí. Bueno, recién me mencionabas Mm. un poco lo rápido, ¿no? Que pudieron resolver la situación. ¿Qué factores pensás que influyeron para que puedan resolver tan rápido en comparación con los incendios que hubo en Córdoba al mismo tiempo? Bueno, primero, digo, el, el- 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 la organización esta se llama COE, Centro de Operaciones de Emergencia. Se hizo con tiempo, un par de meses antes había presentado. Habíamos tenido reuniones previas con varias instituciones gubernamentales, como te nombré, 5, pero la verdad que eran muchas más. Tendría que repasar bien cuáles son. Eh, y eso fue, como te digo, como fue con tiempo, la intervención al foco de incendio fue inmediata. Creo que en cerca de 12 horas aproximadamente ya estaban los bomberos y los brigadistas en los incendios. Eh, Hubo mucho viento, o sea que fue muy adverso la situación. Hay videos que si querés después te lo podemos acercar, donde corrían viento y las ráfagas eran enormes. La verdad que, bueno, como cualquier incendio forestal que de grandes proporciones, ¿no? Pero hubo una buena coordinación. Nosotros nos hemos, desde el gobierno de la provincia de San Luis, revinculado con el Plan Nacional de Fuego. Eso no existía. Hasta el año pasado, el vínculo con el Plan Nacional era solamente una cuestión territorial y no de colaboración mutua. Eso también influyó muchísimo. La verdad que nosotros hemos restablecido vínculos que antes no estaban y que son básicamente para la misma función. Nos pasa en otras áreas también, por ejemplo con parques nacionales. Digo, ayer también estuve dando una entrevista nosotros tenemos en San Luis, hago un paréntesis, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con el cual también la provincia tenía mal vínculo, hubo juicios, etcétera, etcétera, y ahora nosotros nos hemos revinculado entendiendo de que cuidamos y tenemos las mismas competencias y funciones, ¿no? Independientemente de la jerarquía. Entonces, con el Plan Nacional había pasado lo mismo, nosotros, eso sí arrancó de principio de año. Habíamos tenido también un episodio en la localidad de Luján, 2 meses antes, con un incendio también de un campo. Creo que ahí se quemaron 200 y algo de hectáreas, no estoy seguro, pero también fue importante, intervinieron rápidamente con un avión hidrante y se pudo apagar, entonces hubo un ejercicio previo.
pero sobre todo yo creo que lo principal fue la unión de fuerzas y el trabajo colectivo de las organizaciones gubernamentales y por supuesto algunos también vecinos y organizaciones intermedias que están ahí en los pueblos, que siempre son muy colaborativas, ¿no? Pero yo creo que eso, la coordinación y la preparación que tuvo la provincia fue muy fundamental en atender rápidamente y controlar rápidamente el incendio. Después, bueno, por supuesto que el número de hectáreas es enorme, no es el ideal que hubiéramos querido, pero hay que tener la variable de que también podría haber sido peor en las condiciones que teníamos nosotros organizativas cuando llegamos al gobierno en diciembre. Así que yo creo que el saldo es, en términos de organizacionales, positivo, y en términos de resultado, bueno, así se quemaron 2 hectáreas y un animal, ya es negativo. Así que en eso no sé si es justo hacer el análisis, pero yo creo que, insisto con esto, la organización y la preparación previa fue fundamental. Claro. ¿Tuvieron evacuados? Sí, hubo en el centro de la. Bueno, a ver, en el incendio del norte, en Junín, hubo estas casas que se quemaron, que fueron 3. Hubo asistencia a la evacuación, mejor dicho, porque no fueron evacuadas las personas, tenían ellos dónde ir, así que se asistió ese proceso. Y en el centro del departamento de San Martín, sí, hubo un par de familias que vivían en zonas rurales que fueron evacuadas en centros de asistencia que se armaron, en campamentos, digamos, que se armaron en escuelas de la localidad de Potrerillos, un pueblito ahí cerca de la ciudad, de la localidad de San Martín. También fueron pocos, pero bueno, la gente quedó varada porque quedó encerrada muchas veces en los incendios, se le quemaron los animales, se cortó la luz, que eso fue un problema también. Bueno, la empresa de distribuidora de energía también es parte de las operaciones. Entonces, bueno, como estaban varados, hubo que asistirlos y trasladarlos a un lugar donde se les dio asistencia de salud mental, estuviera la gente de salud trabajando con ellos, bueno, asistencia mínima como alimentos, camas, etcétera. Mm. Para entender, para los que no conocemos el tema en detalle, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el sistema de alerta y la primera respuesta al fuego? ¿Alguien llama o lo ve y avisa que hay un fuego y ustedes qué hacen desde el gobierno? Bueno, hay un monitoreo que es de Nación, que se hace mediante satélites, donde se controla por las temperaturas del ambiente los posibles y los focos de incendio. Entonces, eso se llama el sistema de alerta temprana. Se comunica automáticamente cada un tiempo, creo que son cada 48 horas, no estoy seguro, pero más o menos ese es el periodo. Se avisa al área competente, la Secretaría de Ambiente, que se llama el área de prevención y de emergencias y combate contra incendios forestales, y automáticamente un equipo de brigadistas salen a hacer la inspección ocular de la zona. Nosotros, la provincia de San Luis, la extensión nosotros estamos, donde funciona este centro, está en el centro de la provincia, en la ciudad de San Luis. Entonces, a más tardar en 2 o 3 horas, como mucho, si fuera muy lejos, en un extremo de la provincia, ya están los brigadistas haciendo inspección ocular de la zona para determinar si realmente hay un incendio, cuál es la característica y convocar si hiciera falta a bomberos voluntarios, bomberos de la provincia o alguna otra emergencia que se requiera. Pero ese es más o menos, a grandes rasgos, el mecanismo de alerta temprana. Claro. Y existen, más allá de la parte gubernamental, ¿no? ¿Existen en San Luis grupos de vecinos, como en Córdoba, autoconvocados o brigadas de vecinos que responden al fuego, que tienen mochilas de agua y demás? No, en realidad hay vecinos que colaboran en los incendios y algunas organizaciones que hacen asistencia en los centros de evacuados cuando los hay y en el centro de operaciones. Pero equipos preparados con equipamiento para el combate de incendios no hay.
Y de hecho nosotros cuando vamos a los incendios, lo que tratamos es que los vecinos presten alguna colaboración lejos del combate por la falta de preparación. Muchas veces pasa que sobre todo cuando hay viviendas o establos con riesgo de quemarse, que el vecino, el propio propietario, salen a apagar el incendio y se meten en el fuego para poder combatirlo. Y la verdad que eso es muy peligroso para la integridad física de las personas, por lo que tratamos nosotros de concientizar de que llamen por teléfono si no estamos cerca. Hay siempre brigadas que andan dando vuelta, patrullando la zona de manera de poder resguardar estas situaciones. Pero bueno, puntualmente a tu pregunta, no hay equipo, no hay equipos de vecinos, brigadistas preparados con instrumentos para el combate, ¿no? A partir de agosto, septiembre ya empieza la temporada que le llamamos de incendio. Bueno, se puede estirar más o menos, pero normalmente hasta noviembre, diciembre es la temporada que se esperan más incendios. Este año nosotros esperamos que se extendiera hasta enero, febrero por la sequía, pero gracias a Dios, como te dije al principio de la charla, ha habido lluvias, entonces se ha modificado ese pronóstico, digamos, con el clima y las temperaturas y la humedad, que son todas variables que influyen en la iniciación de los incendios. Entonces, si Dios quiere, ya debería estar terminando la temporada de incendios a finales de diciembre. Vamos a ver enero qué nos depara en términos de humedad y clima, pero esa es más o menos la temporada, agosto, septiembre, diciembre, lo que normalmente se preparan las brigadas para atender focos de incendio. Claro. Y para cerrar un poco el círculo, ¿no? De lo que es el incendio, cómo afecta a las personas, que me contaste que, bueno, muchos perdieron animales y algunos se evacuaron a casas de conocidos de ellos. ¿Esa gente después recibe alguna asistencia o ayuda del Estado por las pérdidas que tuvo? ¿O cómo se responde a eso? Si se responde de Sí, alguna manera. sí, posterior al incendio, a la semana de tener el incendio controlado, se hizo un relevamiento de daños y se asistió con, primero, la cuestión humanitaria, de alimentos, equipos de energía, equipos de comunicación, para que la gente pueda volver a sus casas. Y en una segunda, digamos, en paralelo, pero en otro operativo, se atendieron lo que es la cuestión más estructural, alambrados para los campos, alimentos para algunos animales que habían sobrevivido y no tenían que comer porque los pastos se habían quemado, algunos animales también en algunos casos. Tengamos en cuenta que son la mayoría en el centro de la provincia establecimientos rurales de pequeña envergadura, entonces un incendio, digamos, deja a la familia sin sustento. Entonces se hizo esa asistencia de alambrado, de animales, de alimento para los animales, algunas cuestiones estructurales para las viviendas, chapas, maderas, bueno, no recuerdo otras cosas más, pero sí, se hizo primero un relevamiento que duró 3 o 4 días y automáticamente brigadas de asistencia fueron a atenderlos, principalmente, como te digo, en el centro de la provincia, dado que en el norte eran más viviendas de barrios privados y de loteos, donde hubo 2 o 3 casas nada más que se quemaron, pero bueno, no requirieron la asistencia económica. Ustedes ahí en San Luis tienen algo que se llama brigada ambiental. ¿Son estos brigadistas que hacen la primera respuesta que me comentaste? Sí, nosotros en la Secretaría de Ambiente, en el área que colabora y asiste al combate de incendios, se llama Brigada de Emergencias Ambientales y Combate contra Incendios Forestales. Entonces, lo que hemos creado hace un mes más o menos, si mal no recuerdo, en realidad lo venimos trabajando de principio de año, pero lo pudimos concretar hace un mes, es una brigada ambiental de asistencia a la emergencia en todo el territorio de la provincia. Habida cuenta dos parámetros importantes. Primero, que cuando la Secretaría de Ambiente interviene en un incendio, hace muchos años que no tiene brigadistas. Sí tiene gente preparada, que son guardaparques y brigadistas que están en las áreas naturales protegidas que tiene la provincia, pero bueno, ellos cumplen su función específica en cada una de las áreas dispersas
en el centro y el norte del territorio provincial. Lo que hicimos acá fue convocar a todo el personal de la Secretaría, que más o menos son unos 500 empleados, de todas las dependencias que tiene la Secretaría de Ambiente en la provincia, que aproximadamente son unas 15, 17 dependencias en diferentes puntos cardinales. Eh, los convocamos a integrar una brigada de asistencia a la emergencia. Nosotros no hacemos combate de incendios porque eso es trabajo de los bomberos y del Ministerio de Seguridad, pero sí tenemos equipamiento, tenemos la tarea y tenemos la voluntad de asistir a los incendios. Por ejemplo, en el departamento de San Martín, en el incendio que le hablábamos recién, nuestra colaboración principal fue llevar los camiones regadores que usamos para el riego de las forestaciones provinciales y de los viveros provinciales que la Secretaría de Ambiente tiene. Esa fue una de las maneras de colaborar con el combate del incendio. Entre otras cosas menores como alimentos para los bomberos, menores digo yo, de menor envergadura, pero de igual importancia, ¿no? Alimentos para los bomberos, asistencia ahí en el lugar, comunicación, movilidad, etc. Entonces, lo que planteamos ahora es asistencia, sumarle un equipo de brigadistas dispuestos a hacer, como dije recién, colaboración al combate, no combate. ¿Qué quiere decir esto? Personas dispuestas a colaborar con los bomberos, como dije recién, en comunicación, en movilidad, en agua, en logística, básicamente, y alguna asistencia alimenticia también, alimentaria que hubiera en el momento. Bueno, hicimos la convocatoria, se inscribieron 80 empleados de toda la Secretaría, que para nosotros era un número enorme porque nosotros calculamos tener una brigada de arrancar con 20, 30 personas, se inscribieron 80, dispersos en diferentes lugares de la provincia, principalmente en la ciudad de Villa Mercedes, en la ciudad de San Luis, en la localidad de Quines, al norte de la provincia, en la localidad de Luján, bueno, y en otros puntos más que no recuerdo ahora. Entonces, eso fue hace 15 días más o menos, hizo la primera reunión con todos, donde participaron todas estas personas, se les explicó cuál es la idea, se les dejó muy claro de que no es combate, ellos no tienen que entrar al incendio, tienen que colaborar con la logística de los brigadistas que están atacando el incendio, y ya quedamos previsto una segunda etapa, que yo calculo que va a ser a finales de enero, para hacer una capacitación general de lo que es el incendio forestal, de lo que son las emergencias climáticas, porque, por ejemplo, nosotros nos abocamos mucho a los incendios forestales, pero ha habido tormentas muy fuertes en diferentes localidades donde se corta la luz, quedan calles inundadas, un barrio puede quedar inundado, ramas de árboles que se caen sobre una vivienda, sobre un auto, y hay que hacer algún rescate. Bueno, en eso también la idea es poder colaborar, habida cuenta que nosotros tenemos muchas herramientas porque hacemos forestación, el riego, tenemos máquinas grandes en las plantas de tratamiento de residuos que también tiene la provincia y dependen de ambiente. Entonces, la primera capacitación va a ser las generalidades de las emergencias que se puedan dar y la distribución geográfica de todas estas personas en el territorio provincial, con la idea de poder llegar a la temporada de incendios con una logística más aceitada para la intervención en los incendios. Y es probable también, esto lo venimos ya charlando con los jefes de las áreas y algunas personas que están un poco coordinando el proyecto, que en el mes de diciembre y enero, donde hay tormentas muy severas en algunas localidades de la provincia, también tengamos alguna intervención de colaboración. Claro. ¿Estos brigadistas reciben algún pago extra por serlo? No, en principio son voluntarios y lo que el beneficio que van a tener es, por supuesto, el reconocimiento, que es muy importante, y también los días que que colaboren con los incendios, bueno, se les compensará los días y cosas por el estilo. Estamos viendo si en algún futuro, una vez consolidada la brigada con un equipo ya fijo y aceitado, podamos lograr algún beneficio, algún extra en sus haberes, sobre todo, que es lo más importante, algún seguro para que ellos puedan trabajar con tranquilidad y tener el reconocimiento
más concreto en términos de beneficios laborales por colaborar y ser voluntarios en la brigada. Lo último que te pregunto sobre los incendios, y bueno, por ahí se escapa un poco de tu trabajo en sí, pero para saber tu opinión y la opinión de alguien de allá de San Luis, hay muchos comentarios sobre, o dudas de algunas personas sobre la intencionalidad, ¿no? De los incendios, de por qué los prenden a propósito. En Córdoba hay ciertas teorías, por ejemplo, de que se hace para lotear la tierra o para expandir la frontera agropecuaria a futuro, ¿no? ¿Vos por qué pensás que se da esto en San Luis, la intencionalidad, digo, de los incendios? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Lo que vos decís puede ser cierto, pero hay que tener en cuenta que las autorizaciones para loteos y para actividades agropecuarias están muy ligadas al ordenamiento territorial, que eso es previo al incendio, y hay una demarcación de categorías del territorio que está dividido en colores, que es rojo, amarillo y verde, y depende del color que tenga el territorio es la actividad que se puede desarrollar, teniendo como rojo, por supuesto, ninguna. Entonces, por más incendios que hubiera, por ejemplo, a la hora de hacer un loteo, cuando viene la presentación del dueño del loteo diciendo, che, hablando en términos simples, quiero hacer un loteo en tal manzana, quiero que me den la categorización que tiene y por más que le haya quemado y le haya pelado a la manzana, si está rojo, el loteo no se autoriza. Por supuesto, puede dividir y vender, pero sería fuera de la norma y fuera de cualquier reglamentación vigente para poder hacer ese tipo de transacción. No quita, sí, de que en las actualizaciones previstas del ordenamiento territorial se tengan en cuenta estas variables y sí se puedan recategorizar dependiendo la categoría del terreno en términos de bosque, ¿no? Para eso también es importante tener en cuenta que post incendio muchas veces, mejor dicho, siempre se hace, pero depende de los territorios por la extensión, se hace un resembrado de especies nativas y se hace un monitoreo de la recuperación de la misma. Por lo tanto, no siempre pasa de que luego de un incendio rural el campo quede listo para sembrar, por ejemplo. No es así, no funciona tan simple. Sí, bueno, si hablamos de proyectos a muchos años, puede haber alguna especulación con eso, pero bueno, hay instancias previas que te aseguran de que luego del incendio no es inmediato que se pueda usar eso para una actividad agropecuaria. De todas maneras, puede ser ese uno de las intencionalidades para los incendios, pero también hay muchas veces pasa, mucho de esto, eh, de gente que por ahí, por desconocimiento o por no tener la suficiente capacidad para darse cuenta de la importancia o la gravedad que puede tener un hecho, genera un incendio o para quemar pastizales y después salta el incendio del campo y se prende un bosque, o, como siempre se dice, por el turismo muchas veces, en zonas muy rurales, prenden para hacer un asado, prender una llama, lo que sea, no se apaga bien y eso detenta después un incendio. Hay teorías también de que por colillas de cigarrillos se puede encender, es un poco menos probable, pero digo, cualquier resto no me sale la palabra ahora, digo, pero De una brasa de o... una brasa, exacto, gracias, te agradezco, de una brasa que pueda estar en un ambiente seco, con un clima seco, con poca humedad, digamos, y en un pasto seco, es propenso a que se prenda fuego. Entonces, puede haber intencionalidades y puede haber desconocimiento de esto de mucha gente que, por supuesto, nosotros tenemos en la Argentina un vasto territorio rural donde transita mucha gente por las rutas y no todos saben de esta temática o no todos le dan la dimensión que tiene. Entonces, tranquilamente puede ser una colilla, puede ser un prender fuego para hacer algo, para calentarme en la noche, lo que sea, y eso en 2 o 3 días prende un poquito y se hizo un incendio forestal. Así que las variables de por qué son muchas,
Pero bueno, hay que atender sobre todo, me parece, en la concientización al ciudadano de a pie, que entienda de que es muy grave y que es muy dañino un incendio forestal, por lo tanto, eh, si fuma, que no tire el colilla en cualquier lado, y si prende incendio, que trate de no prenderlo, pero si lo prende en algún lugar que está muy seco, que se asegure después apagar la llama o apagar la brasa y después cargarlo en una bolsa, eso llevarlo a otro lado por la duda, también puede ser, alguna caja, y lo retire de ahí. Pero, y también, por supuesto, de la mano de eso, que es la concientización, por otro lado, multas muy severas a los propietarios de campo que prenden también por desconocimiento. Muchos dicen, voy a hacer la quema controlada de mi campo, no avisa al Estado, no avisa a los bomberos, prenden fuego, un viento cambia de rumbo y perdés el control del incendio. Yo creo que esas dos son las variables más importantes que tienen más recurrencia en términos de veces y que pasan en todo el país, te diría, no solamente en San Luis. Claro. ¿Hay algún otro punto más, así informamos de paso, que la gente tendría que tener en cuenta? Si hace un fuego, que levante todo en una bolsa, no tirar la colilla de cigarrillo. ¿Hay alguna otra cosa o no? Cualquier brasa o instrumento que pueda generar fuego, hasta un espejo, ¿sí? Que se tire en la ruta, porque no sé, pongo un supuesto, digo, son menores los casos, pero está bueno para que la gente tome dimensión de que cualquier cosita puede generar un incendio. Claro. Me rozo con un auto, rompo el espejo retrovisor, lo tiro. Bueno, ese espejo puede generar, por el rayo del sol, un incendio en un pasto seco. Digo, a ese punto hay que tener cuidado. Entonces digo, por supuesto, de la mano de eso va también de que uno no tiene que tirar ningún residuo en ningún lado, ¿no? Sí, sí. Básicamente decir, che, si yo voy transitando por la ruta nacional de provincia al costado de Campos, no tengo que tirar ningún residuo, ¿está bien? Ni brasa, ni basura, nada por el estilo. Ya con eso vamos a reducir un montón de posibilidades que pueden nacer y que uno por ahí no se imagina, pero que están ahí presentes, por supuesto, todo el tiempo. Claro, sí, sí. Daniel, para terminar, bueno, este es un canal que hablamos de desarrollo en las diferentes provincias y quería preguntarte, no solo por tu función, pero sino como residente de San Luis, eh, ¿cómo pensás que impacta todo este tema de los incendios y la importancia de la biodiversidad en San Luis en el desarrollo de la provincia? Bueno, tiene mucho impacto. A ver, los incendios principalmente en la cuestión productiva son muy dañinos porque, como te decía recién, se pierden pymes, se pierden empresas grandes también que generan empleo y desarrollo para San Luis. Y en términos de ecosistema, las recuperaciones son muy lerdas después. Más allá de los animales que se mueren en un incendio, los pastizales, el bosque cuando se quema, tardan muchos años en recuperarse y eso implica directamente en el clima, cuando hablamos del cambio climático también, está muy vinculado, eh, y en el ecosistema y el hábitat de los animales silvestres. Tengamos en cuenta que se queman 45.000 hectáreas, hay muchos privados, pero también hay mucho bosque y animales silvestres que viven en esa zona y que tienen la obligación, los que sobreviven, de mudarse, de trasladarse a otros terrenos que por ahí pueden ser más urbanos con el problema que eso genera entre los vecinos o más también agrestes para su supervivencia. Digamos, entonces, no, digamos, cada animal, la flora silvestre, la fauna, perdón, silvestre, tiene delimitado, por cuestiones naturales propias, zonificaciones, ¿no? Entonces, cuando uno interviene de esa manera tan violenta como un incendio, eso se va mutando, se va modificando y altera todo el ciclo totalmente de la vida silvestre en la fauna y por supuesto que en la flora que tarda mucho tiempo en recuperarse. Así que sí, el daño al ecosistema en general es tremendo. Digo, los incendios, los basurales clandestinos, la matanza ilegal de animales silvestres, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que atentan contra la biodiversidad. Y así pasaba Daniel Berro, que nos contaba qué hace la provincia de San Luis para combatir los incendios forestales. Incendios que afectan negativamente el desarrollo de la provincia.
Porque, por ejemplo, afectan el desarrollo productivo, afectan a las personas, obviamente, que viven ahí, afectan a la biodiversidad, a los montes nativos que tardan muchos años en recomponerse. Así que fue muy interesante poder conocer un poco más sobre este tema. Este año se escuchó mucho sobre la provincia de Córdoba, que perdió un número de hectáreas similar al que perdió la provincia de San Luis, pero teniendo en cuenta las diferencias en los tamaños, en las superficies de las provincias, el de San Luis fue mucho más concentrado. Así que fue muy interesante conocer cómo fue la respuesta desde el Estado provincial sobre esta situación. Por mi parte, me despido habiendo conocido y habiendo visto un poco de San Luis en acción. Muchas gracias.